Buenas tardes. Vamos a dar el acto inaugural del curso académico 2022. La primera palabra es de saludo a los que asistís presencialmente a este acto inaugural en una época tan complicada como consecuencia de la pandemia que nos trae pues, más o menos recluido. Muchas gracias por el valor y el detalle de asistir a este acto. Saludo también a los que nos están siguiendo por vía telemática desde otros lugares de Canarias, el mismo Lanzarote, y desde la península. Muchas gracias también por esta acogida. Y un saludo muy especial a los amigos italianos de la Sociedad Dante Alighieri, que también se han unido a este acto de inauguración de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en el que va a pronunciar el acto inaugural Alfonso Licata. El primer punto del que debemos hablar es acerca de la memoria del año 2021. A los académicos ya se les ha enviado con tiempo, y entonces yo me voy a limitar a hacer unas pequeñas observaciones. El año 2021 ha sido de actividad, de hecho, ordinaria de la Academia. Se han celebrado las tradicionales jornadas de homenaje a César Manrique, de homenaje a Blas Cabrera y de homenaje a Arístides Hernández, médico de Fuerteventura, y a José Molina Orosa. Junto a eso, pues hemos tenido un conjunto de sesiones telemáticas, una cada mes, y además con la idea de que fuera todos los lunes del año, como así ha sido, y los primeros lunes de cada mes, fueran fiestas o no lo fueran, sin vacaciones. Así que durante todos los acontecimientos del año pasado hemos tenido estas sesiones telemáticas para tratar temas relevantes de autoridad, ¿eh? y de actualidad de los asuntos más interesantes en perspectiva intelectual universal, en perspectiva nacional o canaria. Dentro de esa idea ha habido además actividades durante todos los meses. Hemos tenido la enorme suerte de que ingresen 6 nuevos académicos como numerarios y como correspondientes. Y además, este año podemos decir que solo se nos ha ido uno, Javier Cremades de Adaro, uno de nuestros académicos peninsulares. Con ese marco, destacar también que se han hecho numerosas exposiciones sobre los científicos a los que nos venimos dedicando desde hace más de 20 años, Blas Cabrera, Enrique Moles, Ángel del Campo, sobre todo en este año Leonardo Torres Quevedo, también Arturo Duperier, el mentor de Blas Cabrera, Leonardo Torres Quevedo, y los discípulos de Blas Cabrera a los que acogimos con él. También podemos destacar que este año pasado ha habido unos actos singulares, artísticos y astronómicos en Aría, con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Aría. Otro acontecimiento verdaderamente interesante. Y entre estas cosas de relieve que debemos destacar y recordar en este momento inaugural es que hemos tenido también la financiación de la Fundación Asisa para que hiciéramos los homenajes a Arístides, a los médicos, Arístides Hernández de Fuerteventura y a José Molina Orosa de aquí. Con lo cual hemos abierto una senda nueva, vamos a decirlo de esta manera, de recibir subvenciones de fundaciones privadas para que podamos hacer este conjunto de actos y difundirlos con mayor amplitud.
La memoria la tienen todos los académicos y dentro de unos días pues, estará puesta en la página web de la academia para que todos ustedes puedan acceder a ella con facilidad. Bien, pues sin más preámbulos, como el acontecimiento de hoy es asistir a la conferencia inaugural que nos va a dictar el abogado y magistrado Alfonso Licata, que va a tratar de orígenes e historia de las órdenes de caballería desde las cruzadas hasta nuestros días. Por razones de esta vía telemática, yo le voy a dejar este lugar para no tener que desplazar el ordenador y demás cosas. Alfonso, cuando quieras. Buenas tardes a todos ustedes. Voy a empezar esta conferencia, Orígenes e Historia de las Órdenes de Caballería, desde las Cruzadas hasta nuestros días. En una época como la nuestra, hecha de velocidad, globalización, tecnología, podría parecer anacrónico, sino absurdamente inútil, hablar de un tema que a la mayoría le parece una cuestión de digresión, de ociosidad cultural. El tema es el de las órdenes de caballería, es decir, ese complejo de instituciones religioso-militares que han hecho la historia de Europa y que aún continúan operando, aún en condiciones cambiantes y de otra forma. Las órdenes de caballería, por tanto, como importante tema de estudio estos días con diferentes lentes. De hecho, nacida en la Edad Media, muchas de estas órdenes de caballero se mantuvieron vivas a lo largo de los siglos. Todos han perdido su carácter militar para asumir el carácter de una institución dedicada a la atención hospitalaria y a la caridad. Empezamos, pues, a adentrarnos en este fascinante y mítico mundo que es de la caballería y los caballeros y damas. De hecho, todos conocemos bien los hechos evocadores que en distintos momentos de la historia de la literatura son relatados por autores de distintas épocas y lugares. Desde el siglo XII, las aventuras de muchos caballeros, Siguro, Lancelot, Parsifal, etc., las aventuras de Tristán son narradas por William de Malmesbury y otros. Las gestas caballerescas, sin embargo, están presentes en otros autores, en Ariosto o Tasso, en Rabelais o Cervantes, por no nombrar solo algunos. La caballería, por tanto, vista y narrada con admiración y como tema de fuerte arraigo en los lectores fascinados por las hazañas heroicas de estos caballeros sin tacha y sin engaños. Pero más allá de las fascinantes narrativas de la literatura, ¿qué ha sido realmente la caballería históricamente y qué es hoy? La caballería, como la conocemos los occidentales, nació y se desarrolló en Europa durante la Edad Media y especialmente con motivo de las diversas cruzadas que sucedieron en los siglos medievales. Con el término
caballería nos referimos a este conjunto de valores y reglas que se empezaron a desarrollar a partir del siglo VII, del siglo VIII, después de Cristo, en un momento histórico difícil y oscuro, durante el cual la persecución de ideales honestos, de principios, de respeto por la ley, establecido durante la época clásica, desapareció inexorablemente tras la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo. Fue en este periodo que comenzaron a resurgir los sentimientos de lealtad, justicia y defensa de los débiles que inspiraron a los primeros caballeros solitarios. Sin embargo, será con la coronación de Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Navidad de los 200 después de Cristo y con las gestas heroicas de sus famosos paladines de Francia, también transmitidas a través de la literatura, que se verán los cimientos del ideal caballeresco. El nacimiento real de las órdenes ecuestres tendrá lugar, sin embargo, solo 3 siglos después, a partir de los primeros años después del año 1000, encontrándose consolidación en 1099, en el momento de la primera cruzada en Tierra Santa, promovida por el Papa Urbano II en defensa del Santo Sepulcro de Jerusalén y dirigido por Godofredo de Bouillon. La cruzada terminaron, como se sabe, en 1291 con la victoria de los musulmanes y la caída del último baluarte cristiano en Tierra Santa, la fortaleza de Agre, que marcó la retirada definitiva de los ejércitos cristianos de Palestina. Durante más o menos 200 años, esos 200 años, se desarrollaron las principales órdenes caballerescas, inicialmente militares y hospitalarias. Tenían como finalidad la defensa del centro del cristianismo, de los infieles y la protección de los peregrinos, acogidos en las iglesias y hospicios de los monjes que llegaban a Tierra Santa desde varios puntos de Europa. Algunas de estas órdenes han sobrevivido hasta nuestros días. Otros han desaparecido totalmente, como la Orden de los Caballeros Templarios. Todos, sin embargo, fueron originalmente reconocidos o legitimados en su existencia por bulas papales. Bien, ahora tenemos que aclarar e entender quién era el caballero. La figura del caballero destaca como uno de los elementos más característicos de la Edad Media. Es una combinación de belicismo, mística cristiana y cortesía. La imagen del combatiente a caballo, influido poderosamente por el espíritu religioso feudal de la época, configura una realidad muy compleja, tanto en el plano social como en el individual. Antes de todo, los orígenes de la caballería y los caballeros medievales estuvieron siempre asociados a un pasado remoto y mítico. En los documentos de la Alta Edad Media, desde el siglo XV hasta el siglo XI, aparece con frecuencia la palabra miles, latina miles, con el significado de guerrero, soldado. Poco a poco se iría transformando en caballero, es decir, un soldado a caballo que cobraría connotaciones nobiliarias en la rígida estructura del sistema feudal. Eran
Tiempos de turbulencia y de guerra continua. Los hombres que habían conseguido un caballo y disponían de armas se agruparán alrededor de algún señor contor y no tienen otro oficio que combatir. A cambio, los caballeros obtuvieron un estatus privilegiado que les eximía de impuestos y otras prestaciones que no fuesen las de las armas. En un principio, el vocablo caballero tenía cierta connotación peyorativa, porque obispos y príncipes consideraban a estos guerreros culpables del desorden social imperante. El término evolucionaría más adelante a raíz de un cambio profundo en las relaciones de poder económico y político. En primer lugar, se consolida el vasalaje como elemento determinante del sistema feudal, basado en la propiedad de la tierra y la explotación del campesino. El reparto de poderes feudal permitirá mantener la paz y el gobierno en un cierto territorio al amparo de los caballeros, que luchan a las órdenes de un señor y comparten algunas de sus prerrogativas. Desde el punto de vista productivo, la situación fue imponiendo en la práctica una división de la sociedad en dos grandes grupos: los que trabajaban, campesinos, artesanos y comerciantes, y los que combatían y poseían la tierra. La Iglesia, propietaria de latifundios y monasterios, veía amenazado su poder por la anarquía y el desenfreno. En un intento de salvar a los clérigos y sus propios bienes, la Iglesia se puso en manos de los caballeros, reclutados con finalidad defensiva, y en poco tiempo incluso fomentaría la creación de su propia orden de armas. La Iglesia desempeñó un papel sustancial en la formación del orden caballeresco. Logró impregnarlo del ideario cristiano, sacralizando una serie de normas de conducta definitorias del caballero, así como su misión en el conjunto social. Además, impuso una reglamentación de la guerra, reglamentación que contribuyó a paliar sus desastrosos efectos y motivó que los caballeros tuvieran que acatar un conjunto de principios morales que reforzaron su cohesión como grupo selecto. La tregua de Dios, por ejemplo, decretaba la prohibición de luchar durante determinadas festividades religiosas. Al final, la Iglesia consiguió infiltrar su creencia en la caballería a través del rito litúrgico cristiano, compatible con las prácticas paganas de iniciación viril de los antiguos germanos y de los equites romanos. Algo que se evidenciaba en la investidura o ceremonia de armar los caballeros, que incluía la vela de armas y el espaldarazo final. La investidura se transformó en una ceremonia litúrgica por la cual la Iglesia imponía ciertos deberes a los nuevos caballeros. Al carácter laico e iniciador de la investidura en los tiempos más antiguos se añadieron así otros rasgos éticos, honoríficos y religiosos que señalaron el doble sistema de valores que conformaría el caballero, los de la nobleza laica y los religiosos.
La gran aspiración heroica ligada al ideal de la caballería será la cruzada, la reconquista de Jerusalén, que representaba la empresa guerrera por excelencia para los caballeros de Europa y la más santa y noble contienda que estos podían emprender. Los reyes cristianos consideraban la liberación de Tierra Santa como el deber supremo de su vida. Y esa convicción fue hábilmente alimentada durante mucho tiempo por la Iglesia. Era un medio de evitar las luchas intestinas de la cristianidad y volcar la energía bélica de los caballeros en empresas lejanas contra los enemigos de la cruz. Pese a todo, la caballería desarrolló sus propios estímulos al margen religioso. Su código de valores se inspiró en la Iglesia, pero no depende por completo de ella, ya que recibí también influencias laicas e incluso paganas. La ideología caballeresca está imbuida de nociones idealistas, éticas y honoríficas. La caballería, más que una cofradía, es una institución, un modo de vivir y de pensar, el reflejo de una civilización idealizada. Esta civilización idealizada cristalizará en poemas épicos, romances y cantares de gesta, y tendrá su manifestación más conocida en el ciclo de Rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Y las fuentes literarias exaltan los valores caballerescos. La aspiración a la gloria está, por otra parte, inseparablemente unida al culto a los héroes en cuanto ejemplos a imitar. Personajes heroicos, sean reales o míticos, de la antigüedad y la Edad Media, se convierten en modelos de las virtudes del caballero y son espejos permanentes en lo que se refleja su conducta. La ideología compartida por los miembros de la élite militar gira alrededor de tres conceptos: el valor o deseo de realizar hazaña, la lealtad al Señor, y tercero, el desprendimiento o generosidad, que implica el desprecio por la acumulación de riquezas. También es fundamental la noción del honor como calidad individual obligatoria, de acuerdo con lo estipulado en el aforismo que sirve de lema a los caballeros: mi alma para Dios, mi vida para el rey y el honor para mí. El honor supone que cada uno de los miembros de la casta caballeresca luchará porque su respetabilidad no sea puesta en duda. Más adelante, en el siglo XIII, con la mayor complejidad y la mejora de la calidad de vida, el concepto de honor deriva hacia la cortesía, término que procede de la corte, el entorno de los señores donde ya abundan las damas. Los caballeros deben convivir con ellas, tener en cuenta sus deseos y utilizar un lenguaje adecuado a esa relación. Así, los caballeros se obligan a ser corteses para diferenciarse de los llamados villanos, la gente del pueblo de modales rudos, que viven en la villa alejada de la corte.
En los siglos XII y XIII, la caballería trata de identificarse con la nobleza. Al igual de esta, se hace hereditaria y se atribuye antepasado glorioso. El sistema de valores caballeresco se impone a quienes buscan ascender en la escala social y en buena medida permanece vigente en la profesión militar, donde se ponderan conceptos como el honor, el valor, la lealtad y la solidaridad de grupo. También en otros ámbitos la cortesía sigue siendo una calidad apreciada y la imagen del caballero, de algún modo, ha perdurado a través de los siglos. El centro de gravedad del ideal caballeresco es el elemento ascético, que se empareja con la ideal monástico en las órdenes militares surgidas a raíz de la cruzada. Los caballeros templarios, hospitalarios y teutónicos. Todos ellos proclaman su aspiración a liberarse de los lazos terrenales y ser pobre. Ese ideal de guerrero humilde y desposeído domina sentimentalmente en el sentido aristocrático y militar de la vida que identifica al caballero medieval. En el plano amoroso, el ascetismo y la abnegación se traducen en la necesidad de dar al amor un estilo noble con un trato cortés hacia la dama. La visión caballeresca del amor tiende a sublimarlo y el unida al temperamento combativo del caballero, es lo que, según algunos autores, otorga todo su significado a los torneos. También explica que la Iglesia no lo viera con buen ojo, ya que contribuían a fomentar el adulterio femenino. Aunque nunca perdieron su carácter de ejercicio preparatorio para la guerra, los torneos acaban derivando hacia fines del siglo XIV en una contienda de alto contenido erótico, una especie de delirio lúdico guerrero por el amor de la dama soñada. El caballero medieval no es un héroe solitario que imparte justicia por su cuenta con la espada o la lanza. Pertenece a una casta considerada depositaria de una misión que acredita su privilegio. Y esa misión es fundamentalmente bélica. El caballero vive por y para la guerra, una dedicación que justifica sus prerrogativas sociales. Por lo tanto, la caballería medieval va totalmente ligada al fenómeno del feudalismo, pero no habría perdurado varios siglos como modelo de vida de no existir en ella valores éticos positivos para la dinámica social. Bien, después de haber esbozado un poco la figura del caballero, hablemos un poco en general de las diversas órdenes de caballería formadas a lo largo de los siglos. Según cuenta la tradición, el emperador Constantino el Grande, antes del inicio de la batalla contra Magencio en Puente Silvio en el año 312 después de Cristo, se le apareció una cruz en cielo con el lema Inoc signo vinces. Con este seño vencerá.
Constantino llevó este signo a la batalla, venció y tras ello dio libre culto a los cristianos y creó la caballería aurata constantiniana, concediéndoles el uso del lábaro o estandarte con una cruz y el crismón o monograma de Cristo. Sería esto en concreto. Para algunos, esta caballería constantiniana fue la primera orden militar de la historia. Sin embargo, no fue hasta el año 1550 cuando el Papa Julio III la reconoció como orden militar constantiniana. La principal característica de las órdenes militares fue la combinación de dos modos de vida, la militar y la religiosa. Nacieron precisamente para la lucha contra los reinos musulmanes de la península ibérica y en defensa de la cristianidad, actuando en la reconquista, en el mantenimiento del orden y protección de los desválidos y peregrinos a los santos lugares y posteriormente en la cruzada. Era la conjunción de la vida monástica cristiana y el ideario de la caballería sujeto a rígidas normas morales. Las órdenes del Temple, el más antiguo, tenía este como cruz, como emblema. La Orden de San Juan y del Santo Sepulcro, fundadas en Jerusalén durante la Primera Cruzada, en 1099, han estado presentes en España durante siglos y han dado lugar en sus priorados y encomienda a un riquísimo patrimonio histórico, artístico y documental. La llegada a España de las tres órdenes militares de Jerusalén fue casi simultánea, estableciéndose en los distintos reinos cristianos, aunque su implantación, desarrollo y fortuna fueron muy diferentes entre ellos. Desde la Baja Edad Media, todo título, honor y preeminencia, en definitiva todo premio, tenía como origen la corona. Dichos honores premiales estaban reservados a la élite de aquella sociedad, es decir, la nobleza. En la cúspide de los honores se encontraba la concesión de la grandeza de España y los títulos nobiliarios, pero era la concesión de un hábito de cualquiera de las órdenes militares españolas la que premiaba los méritos y servicio de la nobleza mediana con el carácter de una verdadera condecoración. Con el tiempo y debido a esta tradición, para el ingreso en cualquiera de las órdenes era condición indispensable presentar pruebas nobiliarias severas. Las órdenes debían constituirse con la autorización expresa del Papa, además del permiso real, como órdenes religiosas que eran y en casi todas se conjugaron dos clases de miembros, los monjes que hacían vida conventual y los caballeros mayoritarios que, sin prejuicio de estar sujetos también a sus votos u otros deberes religiosos, se dedicaban principalmente a la defensa de la religión con las armas. Todos ellos eran denominados freires, a diferencia de las órdenes exclusivamente religiosas, que eran frailes. Y todo llevaban la insignia de la orden, normalmente una cruz, en su capa o manto. La primera orden de caballería surgieron en el siglo XI,
como la Orden de la Terraza o de la Jarra en el Reino de Navarra y la del Santo Sepulcro en Jerusalén y en Roma. Posteriormente, a lo largo de todos los siglos siguientes, irán surgiendo muchas otras órdenes. De ellas podemos hacer tres grandes grupos. Las monástico-capitulares, entre las que se destacan la Orden de Malta, la Orden del Temple, la Orden de Santiago y la Orden Teutónica. Posteriormente aparecen las que se denominan dinástico-capitulares o de colar y de fe, entre las que se encuentra la Orden de la Jarretera, la Orden del Toisón de Oro, la Orden Constantiniana de San Jorge, la Orden de Luis y la Real y muy distinguida Orden de Carlos III. Son órdenes que pierden carga religiosa e incrementan el ideal caballeresco y social. Finalmente se crean las órdenes de mérito, entre las que podemos destacar la Orden de la Legión de Honor, la Real y Militar Orden de San Fernando. Esto sería el emblema de este orden. Y la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Esta sería. Y la Orden Real y Americana de Isabel la Católica. Estas surgen por la necesidad de los monarcas de premiar a sus súbditos de forma general, sin distinción de clase social o riqueza. Inicialmente tienen una connotación religiosa, pero poco a poco la van perdiendo. El declinar de las órdenes militares españolas, como Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, se inició con los reyes católicos por dos motivos fundamentalmente. El primero fue la expulsión definitiva de los musulmanes de España, lo que dejaba a las órdenes sin la razón principal que justificó su creación. El segundo estuvo en el empeño que pusieron los reyes católicos en hacerse con el mando de las órdenes, quitándole protagonismo y poder. Las reales y militar órdenes únicas como tales existen actualmente en España son como he dicho, la de San Fernando y la de San Hermenegildo. Pasemos ahora a examinar e ilustrar brevemente algunas de las órdenes de caballería más importantes en la actualidad. La Orden Teutónica, la Orden de Malta, la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. La Orden Teutónica es hoy una congregación religiosa. Hoy los miembros de la orden son canónigos regulares. Esta orden cuenta actualmente con 1.100 miembros, incluidos 100 sacerdotes y 200 monjas, que se dedican principalmente a actividad caritativa. La sede de la orden se encuentra actualmente en Viena. Los orígenes de la orden se remontan a la fundación de un hospital de campaña fundado por unos mercaderes de Bremen en Tierra Santa durante el asedio de Acre. En 1198, la comunidad hospitalaria original se transformó en una orden religioso caballeresca que durante el siglo XIII participó en las cruzadas del norte. En los países bálticos, la orden estableció su propio gobierno, creando el estado monástico de la Orden Teutónica,
que a finales del siglo XV tenía una superficie de 200.000 kilómetros cuadrados. Debido a la severa derrota militar sufrida en el verano de 1410, frente a la Unión Polaco-Lituana durante la batalla de Tannenberg, así como a un largo conflicto interno en Prusia, se inició el declive de la orden teutónica que condujo en 1525 a su transformación en un ducado secular. Esto sería el emblema del orden teutónico. No obstante, la orden permaneció en el Sacro Imperio Romano Germánico, especialmente en el sur de Alemania, Austria y Suiza. Con el colapso del Imperio Austrohúngaro de los Habsburgo después de la Primera Guerra Mundial, además de la pérdida de bienes, la orden también perdió el componente caballeresco de su miembro. Desde 1929, la orden está dirigida por un sacerdote de la orden, está sujeta al derecho canónico y se ha convertido en una orden exclusivamente clerical. De entre todas las instituciones monástico-militares surgidas en la Edad Media, la Orden de Malta, esto es el emblema de la Orden de Malta, es la que presenta los rasgos más extraordinarios. Destaquemos al menos dos. Además de ser una de las más antiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana, fue fundada en Jerusalén en la segunda mitad del siglo XI como institución al servicio de lo más necesitado y luego reconocida por el Papa en 1113, en la actualidad goza de un estatus territorial como sujeto de derecho internacional que le ha llevado a establecer relaciones diplomáticas o embajadas en más de 100 países de los 5 continentes y a tener asiento en la Asamblea General de Naciones Unidas para participar en sus sesiones y trabajo en calidad de observador o rango de embajador. Precisamente por su importante labor benéfico asistencial, la Orden de Malta mantiene representaciones en diversas organizaciones internacionales, tales como el Comité Ejecutivo del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la UNESCO, el Consejo de Europa y varios. Es neutra, imparcial y apolítica. Actualmente, la Orden de Malta está presente en 120 países con proyectos médicos, sociales y humanitarios en favor de los necesitados. Desde 1834, el gobierno de la Orden de Malta tiene su sede en Roma, donde goza de derecho de extraterritorialidad. La Orden de Malta actúa a través de 11 priorados, 48 asociaciones nacionales, 133 misiones diplomáticas, una organización de ayuda internacional y 33 cuerpos nacionales de voluntarios, así como numerosos hospitales, centros médicos y fundaciones especializadas. No tiene ningún objetivo económico o político y no depende de ningún otro Estado o gobierno. Lo último de lo más importantes órdenes es la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén,
Esto es su emblema en la actualidad. Es una orden de caballería católica que tiene sus orígenes en Godofredo de Bouillon, principal líder de la Primera Cruzada. Según las opiniones más autorizadas, tanto vaticanas como hierosolimidanas, comenzó como una confraternidad mixta, clerical y laica de peregrinos, que creció gradualmente alrededor de los santos lugares de la cristianidad en Oriente Medio, el Santo Sepulcro, tumba de Jesucristo. Su divisa es Deus lo vult, Dios lo quiere. Es reconocida como la orden de caballería más antigua del mundo. Su objetivo primordial de 50 caballeros. Tras la toma en 1187 de la ciudad santa de Jerusalén por los musulmanes de Saladino, la orden se trasladó a Europa y se extendió por países como Polonia, Francia, Alemania y Flandes. A partir de entonces se dedicó al rescate de cautivos cristianos de manos musulmanas. En España también obtuvo protagonismo al intervenir en numerosas batallas de la reconquista contra los musulmanes. La historia de esta orden pasa por varias fases y la fase inicial, que podríamos definir canonical, antecede a la formación de la propia orden. Se inicia tras la devoción por los santos lugares de Santa Elena, madre del emperador Constantino el Magno, instaurador del cristianismo en el Imperio Romano en el año 313. Llevada por su devoción al Santo Sepulcro, Santa Elena viajó a Jerusalén en busca de su ubicación, que le sería descubierta por un piadoso judío llamado Quirino. A fin de honrarlo, mandó que se levantara un templo suntuoso en honor de la gloriosa resurrección de Jesucristo, construido alrededor de la montaña del Gólgota y del sepulcro de Cristo. Seguidamente estableció allí un cabildo de canónicos, llamados así por el canon, con la que Santa Elena había organizado la subsistencia y deberes de aquellos religiosos. Para la custodia y conservación del Santo Sepulcro, estos religiosos se ayudaban de varios hermanos seglares, laicos, a lo que dio por insignia una cruz formada por las 5 cruces rojas en recuerdo de las 5 llagas de nuestro Señor. Hacia 1112 se implantó esta orden en España, teniendo sedes en Toro y Calatayud. Adquirió una gran importancia con numerosas propiedades en toda la península conquista. Su poder llegó a ser comparable a lo de la Orden del Temple y el Hospital. En los diferentes reinos de España, con gran devolución por el Santo Sepulcro, siempre habían sido frecuentes las peregrinaciones a Tierra Santa y los cruzamientos de españoles como caballeros sepulcristas. En España, la orden cuenta con 2 capítulos, el de Castilla y León, cuya sede está en Madrid, y dispone de más de 300 miembros en varias delegaciones. Está regido por el Consejo del Capítulo, a cuyo frente está el lugarteniente. Los componentes de esta orden siempre han sido distinguidos miembros de la nobleza europea, aunque actualmente
se han dispensado las pruebas nobiliarias para el ingreso. La Orden de Caballería del Santo Sepulcro ha tomado como sede la ciudad de La Laguna y más concretamente la Iglesia de los Dolores, Catedral de La Laguna. En la actualidad, la orden, cuyo jefe soberano es el Santo Padre, tiene su sede en Roma y se encuentra establecida en más de 48 países. Cuenta con cerca de 20.000 o 25.000 miembros y su actividad en la ayuda a Tierra Santa, concretamente Israel, Palestina, Jordania y Siria. Dicha ayuda se canaliza a través del Patriarca Latino de Jerusalén y consiste en el desarrollo y mantenimiento de escuelas, hospitales, parroquias, centros de formación profesional y universidades, conservando como la Orden de Malta y la Orden Teutónica una consideración honorífica y particular dentro la Iglesia Católica. Finalmente, tenemos que resaltar que la Orden, por su naturaleza y por sus finalidades estrictamente religiosa y caritativa, es extraña a todo movimiento o manifestación de carácter político. Sinceramente espero no haberlas aburrido mucho contándoles la antigua realidad de la institución caballeresca, tratando un tema que, por cierto, ya no tiene tanta relevancia en la sociedad contemporánea. Sin embargo, el ideal caballeresco pervive aún hoy a través de las órdenes existentes de las que habremos hablado y otras menores repartidas por el mundo, que han adaptado y actualizado sus estructuras y finalidades y trabajan por conservar una tradición e ideal secular, pero también y sobre todo por mantener vivo el antiguo espíritu caballeresco y con él un encanto que nunca desapareció. Muchas gracias. Hemos asistido a una extraordinaria lección de historia, y no solo medieval, como podíamos haber pensado algunos, sino que ha llegado hasta nuestros días. En el caso español, puesto que ha hecho referencia sobre todo a la Corona de Aragón, el impacto fundamental o la causa fue precisamente esa revolución en el mundo musulmán del sur, Marruecos, que llamamos aquí la revolución almohade, que como muy bien sabe, los almohades no solo llegaron a la península ibérica para superar los reinos de taifas que llamamos en la historia, sino que también se hicieron dueños de Sicilia, ¿ya? Esa isla tan extraordinaria italiana. Yo le he traído un libro hecho por la Real Academia de Cultura Valenciana, donde uno de mis amigos, el doctor Gómez Bayarri, pues hizo un estudio extraordinario cerca de cómo Jaime I, 50 largos años de reinado, logró la unidad de lo que era el Reino de Aragón, visión española, sin contar las conquistas allende el Mediterráneo, con la ayuda extraordinaria no solo de las órdenes nuestras a las que se ha referido, Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, sino sobre todo con la del Temple, que como muy bien nos ha dicho también, fue suprimida
puesto ahí en su texto en el año 1312, cuando ya se había acabado la conquista del Reino de Aragón. Costó mucho trabajo, como todos ustedes saben, y él nos ha indicado también, que las órdenes españolas fueran garantizadas desde Roma, con el que su conducta o sus comportamientos en la guerra de reconquista fueran llamadas cruzadas. Finalmente sí logró Alfonso VIII que fuera considerada cruzada esa última gran gesta, que es la que consideramos como fecha capital, 1212, las Navas de Tolosa, que sí tenía ya ese marco o esa decisión pontificia de que fuera cruzada también. Bueno, yo te hago entrega para que veas lo que fue las conquistas de Jaime I, que acabó con su conquista gracias a las órdenes de caballería de la España de aquel tiempo en la Corona de Aragón, que es lo que facilitó que la Corona de Aragón se expandiera por el Mediterráneo, mientras Castilla tenía que continuar su reconquista en tierra española. Hemos asistido a una conferencia magistral, una extraordinaria lección de historia, en la que no se ha conformado con ofrecernos pues, un conjunto de datos históricos o de relación de las órdenes, sino que nos ha hecho una auténtica anatomía del fenómeno de la caballería, de la esencia del caballero y del papel tan relevante que durante la Edad Media desempeñaron estas órdenes y cómo, por un conjunto de circunstancias, pues todavía hoy han seguido viviendo algunas de ellas, como nos ha contado. Todos ustedes habrán detectado que la más antigua, la mejor, la más completa y la más actual es la orden ecuestre del Santo Sepulcro, a la que él se honra en pertenecer, como pueden comprobar. Muy bien, pues después de esta extraordinaria conferencia inaugural, que espero que nos la des escrita para que la podamos difundir y disfrutar o redisfrutar, ¿no? Pues declaramos inaugurado el curso académico 2022 con la esperanza de que la pandemia se nos acabe y nos permita vernos con más frecuencia y en mayor número. Muchísimas gracias y mañana continuamos con los actos de ingreso de 2 nuevos académicos, uno mañana y otro pasado. Muchísimas gracias por su asistencia.